chicos, buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el tema de la independencia. Recordemos que la independencia fue un fenómeno social más importante en la vida de la historia de nuestro país. ¿Por qué? Porque fue cuando por finmente fuimos libres. Un objetivo principal de la independencia era que era una idea de la naturaleza. Buscaba dos ideas principales, que era igualdad y libertad. Como recordamos, antes de la independencia nosotros teníamos la calidad de personas esclavas. Los primeros y principales figuras jurídicas, figuras más importantes en la época de la independencia fue Miguel Hidalgo, fue Morelos, fue Guadalupe Victoria, fue Guerrero. Sin embargo, estas personas figuraron más en el batallón, no figuraron en el ámbito legal. Entonces, como nosotros vamos a estudiar el ámbito legal, a ellos los vamos a hacer un poquito al lado porque ya conocemos la historia de ellos. Ok, y las ideas que se buscaban era de igualdad y libertad. Porque lo hemos platicado en varias ocasiones en clases, principalmente el fenómeno de independencia era para nosotros poder ser libres. Sin embargo, no hay que olvidar que también había unas personas que querían ser iguales al momento de poder ocupar un cargo público. Recordemos que aquí en México se le conocía antes como la Nueva España y nada más podía ser gobernada por personas que habían sido nacidas en España y eran hijos de españoles. Sin embargo, aquí en la Nueva España, los que eran criollos nacidos en la Nueva España, pero hijos de españoles, no podían acceder a este cargo público. Entonces, principalmente por eso también se buscaba una idea de igualdad. Uno de los insurgentes más importantes durante la época de la independencia fue Ignacio López Rayón. ¿Por qué? Porque él realizó un proyecto de constitución en la fecha del 30 de abril de 1810. ¿Cuáles eran los elementos más importantes de esta constitución? La América es libre e independiente de toda otra nación. ¿Qué quiere decir aquí? Que nosotros ya rompíamos tajantemente la relación que teníamos con España. La religión católica será la única. Recordemos que cuando nos conquistaron, no únicamente conquistaron nuestras tierras, nuestras culturas, no, también nos conquistaron de manera religiosa, toda vez que nosotros antes, en la época prehispánica, éramos devotos a los dioses. Cuando viene la conquista, hay que recordar que también se conoció como una conquista religiosa, que era lo que denominábamos la otra conquista, que era religiosa, ¿ok? Entonces se queda que la religión católica será la única. ¿Aquí qué pasa? Si se veía o se sabía o descubrían algunas otras personas que fueran devotos a otro tipo de religión, se les sancionaba. Entonces aquí hay que checar en ese entonces cuál es el tipo de sanción. La soberanía dinama del pueblo. Ojo, recordemos que la soberanía, desde aquí surge esta nueva figura jurídica, la cual sigue en nuestra constitución política y está en el artículo 39, como ustedes ya saben. Entonces la soberanía dinama esencialmente del pueblo. Nosotros como pueblo tenemos ese poder. Y por último, el Supremo Congreso constará de 5 vocales. Aquí es cuando surge la primera figura jurídica que antecede al Congreso de la Unión. ¿Por qué? Congreso Supremo constará de 5 vocales. Estos vocales son los que se van a encargar de reformar este proyecto de constitución. Pero ¿quiénes eran estos 5 vocales? Eran personas sabias. Y como con los elementos que tenían, o los requisitos principales que tenían que tener estas personas, era que tenían que tener más de 35 años, tenían que tener por lo menos cualquier profesión o mínimo un oficio y tenían que ser las personas expertas en esa materia. ¿Por qué? Aquí principalmente vamos a hablar de lo que hablamos de impuestos, que es Hacienda en la actualidad, sobre el área de legal. Recordemos que en esta época Ignacio López Rayón fue también un abogado muy importante, como lo hemos estado viendo anteriormente. ¿Ok? Entonces, quedamos que Ignacio López Rayón fue un insurgente muy importante porque realizó un proyecto de constitución, el cual dio origen a las figuras más importantes que en la actualidad nos siguen rigiendo, que es la soberanía y que es el antecedente del Congreso de la Unión, que en ese entonces es el Supremo Congreso. Otro de los elementos más importantes dentro de la independencia fue las constituciones. Hay que recordar que oficialmente en la historia de nuestra constitución nos dice que la primera constitución fue de 1824. Sin embargo, no es cierto. ¿Por qué? Porque anteriormente, en 1810, surgió la Constitución de Cádiz, que nosotros comúnmente se llama así. Sin embargo, el nombre real de esta constitución es Constitución Política de la Monarquía Española, ¿ok? Ese es el nombre correcto. Sin embargo, nosotros la denominamos como Constitución de Cádiz
que fue en 1812. Los elementos principales de esta constitución fue ideas liberales, dignidad, desigualdad y libertad. Limita la monarquía hereditaria. En este punto, ¿qué pasa? Como hay que recordar que antes era mediante monarcas, esta venía de generación tras generación, se iba pasando el poder. Aquí es cuando se comienza a poner una pausa. Reconoce el catolicismo como religión oficial. De igual forma, la religión católica es la única que puede imperar en nuestro país. Nace la división de poderes, pero esta división de poderes es a nivel federal: ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, hay que reconocer que en esta época todavía no se tenía denominado quién iba a ser el ejecutivo. El legislativo es el Supremo Congreso, y el judicial pues era en ese entonces nuestras personas que eran quienes llevaban los asuntos judiciales. ¿Por qué me refiero al ejecutivo principalmente? El ejecutivo antes era el monarca. Sin embargo, como todavía estábamos en transición de guerra, todavía no se denominaba quién iba a ocupar ese cargo esencialmente. Surgen los derechos y deberes de los ciudadanos. Aquí porque si tú me estás exigiendo un derecho, también tienes que tener un deber. Principalmente aquí es cuando se iguala todo el pago de los impuestos. No puede ser tu ingreso menor a un impuesto mayor, tiene que ser de manera igualitaria, ¿ok? Aquí es cuando surge eso. El derecho, sí te voy a pagar un impuesto, pero también tengo el deber de que se va a ir eliminando el monopolio, ¿ok? Aquí en esta constitución fue como poco a poco se fue eliminando el monopolio. Surge otra constitución que no se le denomina tanto como constitución, sino es como Sentimientos de la Nación, que surgió en 1812 y 1813. ¿Qué pasa? Esta acta o este documento oficial fue cuando la guerra de independencia estaba muy fuerte, entonces necesitaban realizar un documento, un acta, ¿para qué? Para poder a nosotros, ¿saben qué? Nos podemos retirar, sin embargo nos vamos a retirar con nuestras condiciones. ¿Ok? ¿Cuáles eran los elementos principales de los Sentimientos de la Nación? Declara la independencia de América de España. ¿Qué quiere decir? Que se rompe la relación que tenemos con España y América se vuelve un país independiente. Se reafirma la religión católica como única, establece la soberanía. Como sabemos nosotros, la soberanía, de igual forma, en los Sentimientos de la Nación, viene siendo que la soberanía nace y reside esencialmente en el pueblo. ¿Qué es la soberanía? Es el poder que nosotros tenemos como pueblo para poder tener a nuestros gobernantes. Si a nosotros no nos llega a gustar cómo están gobernando, tenemos toda la facultad y el derecho de poderlo derrocar. División de poderes estatales. Aquí ya surge la división de poderes estatales. En los diferentes estados también se hace una mini división: ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, aquí ¿qué va a pasar? El ejecutivo, de igual forma, en la actualidad es el gobernador. El legislativo es la única cámara que hay, y el judicial pues es el poder judicial de cada estado. Aquí es cuando también cada estado comienza a tener su propia autonomía. Cambia la forma de gobierno. Se rompe la forma de gobierno monarca y comienza una forma de gobierno liberal. ¿Por qué liberal? Porque el liberal se relaciona con la soberanía, que el pueblo tiene el poder y la facultad de escoger a sus principales gobernantes. Y se elimina principalmente la esclavitud. Ya somos hombres libres, ya no vamos a ser personas esclavas. ¿Por qué? Hay que recordar que en la esclavitud habían hasta 5 generaciones en las cuales eras esclavo. ¿Qué pasaba? Si tú nacías esclavo y eras la segunda generación, tus hijos eran esclavos, tus nietos eran esclavos, tus bisnietos eran esclavos. Ahora sí, como que tus bisnietos de los bisnietos ya nacían como personas libres. Aquí era hasta la 5ª generación cuando se rompía la esclavitud, o a menos que se pagara tu libertad. Sin embargo, los montos para pagar la libertad eran muy elevados, entonces la verdad no se podía pagar. Pero ¿qué pasa? Para nosotros poder ser esclavos de 5 generaciones, tenía que estar el que nació con la esclavitud, tenía que romper toda la fila completa de esclavos. ¿Qué pasaba? Si mi papá fallecía y yo era la 5ª generación, no voy a poder, mis hijos no van a poder ser libres. Se rompe ahí, entonces yo surjo con la primera generación como esclavos. Entonces era una forma también de las cuales nunca podíamos dejar de ser esclavos. Con esta acta de Sentimientos de la Nación es cuando por fin se rompe la esclavitud. Otro tipo de constituciones fue el Acta Solemne
Declaración de Independencia de la América Septentrional, que esta fue en 1813. Se proclama la separación de España, la religión católica será única. Son los elementos más importantes respecto a esta acta. Después de eso surge la Constitución de Apatzingán, que es en 1814. Sin embargo, el verdadero nombre de esta Constitución es Decreto Constitucional de la Libertad de la América Mexicana. Este es el nombre correcto, pero por denominación nosotros la conocemos como Constitución de Apatzingán. ¿En qué se basó esta Constitución? Se basó principalmente en la Constitución de Cádiz, que nos dice que se constituye la soberanía, que emana esencialmente del pueblo. Surgen los tres poderes de gobierno, que es ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, en esta Constitución ya no se establece cuántas personas son las que pueden ejercer ese poder. En el ejecutivo nos dice que son 3 personas, en el legislativo nos dice que son 5 personas y en el judicial nos dice que son 3 personas. Un elemento principal respecto a esta división de poderes es que ninguno de estos poderes podrá ser gobernado por una sola persona. Por lo menos tienen que ser 3 en el ejecutivo y en el judicial, y en el legislativo tienen que ser 5. Se determinan los ciudadanos de esta América, todos los nacidos en ella, ¿ok? Aquí es cuando nace la nacionalidad, que está fundamentada en nuestro artículo 30 de la Constitución. Hasta aquí es la nacionalidad, pero de origen o nacimiento, como se conoce comúnmente. Nos dice otra cosa, que la ley es para todos. Así como la ley me va a regular al ejecutivo, al legislativo y al judicial, también me va a gobernar a nosotros como ciudadanos. Y nos dice que surge el sistema adversarial. ¿Cuál es el sistema adversarial, chicos? Es nuestro sistema de justicia penal. Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hay que recordar que nuestro sistema de justicia penal en nuestro país comenzó con el adversarial, luego pasó el inquisitivo y ahorita en la actualidad tenemos un sistema mixto. Después de la Constitución de Apatzingán surge el Plan de Iguala, que es el 24 de febrero de 1821. Aquí es cuando por fin se termina la independencia, la lucha de independencia, y se proclama la independencia de México. Ya es cuando surge el nombre de México, ya no se conoce como América, ya no se conoce como la Nueva España, aquí es cuando ya surge el nombre de México. Sus principios fueron establecer la independencia, que esto se delimitara a España. España ya no se puede meter con nuestro país porque ya somos autónomos. Establece la religión católica y establece la unión de los ejércitos. ¿Cuáles fueron la unión de los ejércitos? Fue de Iturbide, que era comandado por españoles, y el de Guerrero, que eran los insurgentes, que eran como se conocía anteriormente como los rebeldes. Ok, chicos, entonces estos son los elementos más importantes de la independencia. Como les reitero, nos enfocamos principalmente a nuestras leyes, no tanto al movimiento de guerra, no tanto a las estrategias que utilizaron, no, porque nuestro objetivo principal es conocer los nombres correctos de nuestras constituciones, cuáles eran los elementos de estas, qué se buscaba en estas y principalmente cuándo fue cuando se proclamó la independencia. Es todo, chicos. ¿Alguna duda, algún comentario? No duden en comunicarse conmigo.